Chicos, buenas tardes de nuevo. Como ya os comenté, estos temas que tenemos que ver rápido, he preferido hacerlo en casa, en un vídeo, y de este modo avanzamos en clase, ¿vale? El tema del prerrománico le pasa un poco a lo que estábamos viendo en el bizantino. Es esta estructura y no veis nada en granate, es decir, no hay temas ni epígrafes que entren en EBAU. El problema de estos temas es que yo entiendo que si no hay una teoría, es muy difícil que vosotros escojáis las obras de arte que pueden salir. En este caso solo tenemos dos. Sí que son dos obras muy características porque las dos son en este caso en España, pero dudo que caigan y si van a caer pues siempre tendréis la siguiente opción para elegirlo. Porque es verdad que estudiarse temas que luego no vais a poder aprovechar teóricamente pues es difícil. En este caso, si vuelvo atrás, perdón, el epígrafe, digamos, los epígrafes se van a dividir sobre todo en los tipos de arte que encontramos en la península, ¿vale? Es un poco un tema prerrománico español prácticamente. Es verdad que los visigodos vienen desde el centro de Europa, pero se concentraron en España y por lo tanto son obras de nuestro país. Tenemos arte visigodo, prerrománico asturiano y el mozárabe y prerrománico. El primero de ellos es arte visigodo y aquí os cuenta un poco el contexto simplemente o concretamente de los visigodos. Sí que podríamos utilizar en este tema un poco el contexto del tema del arte bizantino o del islámico, donde tenemos pues en los inicios de la Edad Media, que está dividido el Imperio Romano en dos y el de Occidente cae completamente y llegan pueblos desde el centro de Europa y en este caso pues van conquistando diferentes zonas. Estos pueblos son los pueblos germánicos y a España el que nos llega son los visigodos, a Francia los francos, los ostrogodos se quedan en Italia. Aquí sí es verdad que si en algún caso os cayese algo de esto y lo quisieseis realizar, contar que tenéis toda la historia de España vista con José Luis, que os serviría aquí, ¿vale? De esta fragmentación, digamos, de tantos pueblos germánicos, pues vamos a ir viendo que el arte que va a surgir antes del románico, que es el primer estilo internacional, pues es muy fragmentado, es decir, que es muy diferente en las zonas diversas, etcétera, cada uno con sus características, no se está haciendo lo mismo en Francia, tampoco se está haciendo lo mismo en España, en Italia. Entonces es verdad que es un momento de un concepto de arte muy, muy disperso, muy diferente en todos los países. En este caso, pues como ya he dicho, para los visigodos España es el territorio más importante. Primero tenían su capital en Toulouse y luego la traen a Toledo. Y van a ser donde van a estar asentados desde el 476 aproximadamente hasta la llegada de los musulmanes en el año 711, el siglo VIII, perdón. Aquí ya os digo que se divide. Entonces la parte occidental pues la tenemos con muchos reinos y nosotros principalmente en España el visigodo. En este caso pues los visigodos entre sus características pues tenemos que son una monarquía, van a adoptar muchas cosas de los romanos, por ejemplo el latín va a ser su nueva lengua, también las normas, las leyes y también un poco digamos el estilo artístico. Es verdad que va a ser un poco una mezcla de muchas cosas y vamos a ver que aprovechan miles de elementos que han ido surgiendo poco a poco, pero tienen bastantes cosas aprendidas del mundo clásico. En cuanto a su arquitectura, pues sobre todo eso ya decimos que va a haber muy poquitas obras, las mínimas, y la que tenemos es una clara influencia romana y una mezcla con la bizantina, ambas, ¿vale? Tenemos de arquitectura, pues templos de planta basilical, que esto lo toman de Roma. Van a desarrollar la cruz latina, que cada vez pues, con las basílicas del paleocristiano van creciendo, y también la cruz griega, que es bizantina. Luego lo van a realizar todo en sillares de piedra, es decir, con piedra. Los capiteles van a ser o bien corintios o bizantinos utilizando el cimáceo. Va a haber muchas capillas, no exentas o separadas, sino que digamos que son el altar y luego sus capillas independientes. No están separadas completamente, ¿vale? El arco que utilizan es el arco de herradura, que esta es la primera vez que lo vemos. Luego cuando,
la primera vez que lo vemos en arte religioso. Esto ya lo habíamos visto en arte islámico, porque el tema de islámico lo vemos antes de esto, aunque lógicamente esto va anterior al Islam. Las cubiertas, pues ya decimos que son bóvedas de medio cañón o de arista. Esto lo toman del mundo romano y sobre todo pues que todo lo que vamos a encontrar van a ser iglesias o templos o edificios religiosos con muy poca luz. Va a haber muy pocos vanos, van a ser un predominio mayor del muro y esto luego después lo vamos a volver a ver en el románico. Ejemplos para que vosotros os vayáis haciendo la idea: San Juan de los Baños. Fijaros, por ejemplo, en su muro, que solo tiene 2 ventanitas muy pequeñas y donde se puede ver un poco, si nos imaginamos la planta, que aunque es basilical, sí está marcada la cruz latina con la altura mayor de la parte central y lo que es el crucero. Y esta es otra iglesia que nos entraría a nosotros en el vago, San Pedro de la Nave, ¿vale? Que está en Zamora. En este caso tenéis los comentarios que también están subidos en el aula. Y para que os hagáis la idea, pues es San Pedro de la Nave, que no se sabe muy bien si entre finales del siglo XVII y el siglo XVIII y siglo VIII, 7 y 8, perdón, está en Zamora, en la ciudad o en la zona del Campillo. Es arte prerrománico y en este caso solo visigodo y es una arquitectura religiosa, es un templo, ¿vale? De caeros, yo creo que os caería el exterior, es decir, esta imagen que tenemos aquí, o como mucho la planta. De caer la planta es muy característica, es decir, no hay ninguna como esta, pero tengo seguro que sería este exterior, ¿vale? Voy a comenzar por la planta para que vosotros veáis cómo está hecha la edificación. Y es verdad que es bastante compleja. Es compleja porque lo que hacen es, digamos, unir la planta basilical del mundo romano con la griega del mundo bizantino. En este caso la griega son más extensos los brazos, pero todos los brazos tienen más o menos las mismas dimensiones. En este caso tenemos la zona occidental. Si nosotros vemos donde está el norte y el sur, sería la parte de la entrada. Tiene 3 naves, con una nave central un poquito más ancha que las naves laterales, que vendrían aquí en rosita. Y en este caso, pues lo que vemos dividiendo las naves son pilares, no son redondas, son pilares, entonces es cuadradito. Y estaría cubierto en este caso, por un arco de herradura. El techo es arquitrabado, es decir, que no tiene arco, por lo tanto sería un horizontal. Luego tenemos la zona de lo que es el transepto y el crucero, ¿vale? Que en este caso tendríamos 5 tramos en los 2 laterales que pone pórtico, otros 2 en el medio y justo central el crucero. En este caso igual, arcos de herradura para separar las naves y fijaros, por ejemplo, el grosor del muro, que es el contorno negro que tenemos alrededor de toda la iglesia, como es bastante grueso, ¿vale? En este caso vemos 4 columnas en el crucero, si están marcadas las columnas se ven bastante bien, y en este caso vemos que luego se va a ver 4 capiteles muy decorados, son sobre todo cimacios, es decir, columnas pirámides invertidas y están muy decoradas con imágenes de la Biblia. Después vemos cómo que la parte de la cabecera se alarga un poquito con las naves laterales en verde y en el medio la nave central más grande, ¿vale? Y en este caso sería lo que digamos que termina con el ábside cuadrado, que esto en el románico no va a ser lo normal, siempre van a ser circulares, en este caso es cuadrado, ¿vale? Y esta es la capilla mayor. Todo esto con sus arcos de herradura, sus pilares, todo lo que estamos viendo característico de este momento, ¿vale? Los elementos sustentantes, pues ya hemos dicho que son sobre todo pilares, alguna columna, aunque las que menos, y todo esto decorado con arcos de herradura. En cuanto a las cubiertas, ya hemos dicho que la mayor parte van a ser planas. Las originales se perdieron, hoy tenemos algunas nuevas y otras más antiguas, pero son las cubiertas eran o con bóveda de cañón o bien arquitrabadas. Si nosotros volvemos al exterior, fijaros que los vanos son las columnas estas tan, o sea, las ventanitas estas tan pequeñas y estrechas que tenemos, por lo tanto no hay apenas luz al exterior. Y luego vemos muy bien toda la forma que estábamos viendo en la planta, se ve al exterior. En este caso
lo que tenemos más bajito serían las naves laterales, la puerta centrada, la nave central más elevada, tiene la misma altitud la nave central que lo que es el transepto, el crucero estaría cubierto, en este caso, por una cubierta a 4 aguas y todo lo demás con cubiertas a 2 aguas, ¿vale? Destaca sobre todo los sillares de piedra irregulares, sobre todo, porque hay algunos más grandes, otros más pequeños. Y al exterior, pues muy poca decoración. La poca decoración que vamos a ver va a ser dentro, ¿vale? Y va a ser pues o decoraciones geométricas o decoraciones con cruces, alguna imagen, pero es verdad que no predomina en este caso lo que es la decoración. Este arco que vemos aquí es de herradura, aunque muy ligerito, ¿vale? Y los de dentro sí que se ven más el arco de herradura. Este, por ejemplo, lo veis muy marcado. Esa sería la puerta de entrada y estamos como accediendo hacia el crucero. Y estos son los capiteles que yo os he dicho que están más decorados, con cruces, con formas geométricas. Y hay alguno que está decorado por escenas, como por ejemplo este, que es la escena de Daniel en el foso de los leones, que ya os dije que era un cristiano, que cuando lo echan al foso con leones los romanos, pues los leones se rinden ante él porque hay un milagro y Cristo ha decidido y Dios que lo van a salvar por su fe, ¿vale? Esto sería la obra de San Pedro de la Nave, ¿vale? Hay otros ejemplos, en la ermita de Santa María en Quintanilla de las Viñas, en Burgos, tampoco entra nevado, fijaros está todavía menos vanos aún. La planta más de cruz latina más marcada, pero con mezcla del basiliscal, como hemos dicho, sobre todo los ábsides que son cuadrados, que son rectos. Destaca mucho también el mundo visigodo por la escultura y la orfebrería, ¿vale? Por el trabajo de las joyas, es lo que más destacan, ¿vale? Si queréis ver cosas del mundo visigodo, en Toledo se puede ver bastante de estos tesoros. El relieve, el poquito que hay, pues ya decimos que son escenas religiosas. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de los tesoros. Este es el de Guarrazar, que está en Toledo, que dan coronas, cruces, votivas, etcétera, que lo que quieren representar es el poder de los reyes. El tesoro de Torredonjimeno. Y con esto damos paso a lo que es el arte prerrománico asturiano. Como indica su nombre, es asturiano, está en Asturias únicamente, ¿vale? Y esto se puede encuadrar, para que vosotros conozcáis el contexto, es justo cuando empieza la reconquista de los reinos cristianos. En este caso sabemos que empezará por el reino Astur, ahí con la batalla que tenemos de Covadonga, que se va a ir cambiando de Cangas de Onís a Oviedo, la capital, luego posteriormente al haber la unificación entre Asturias y León pasamos al reino de León, la capital. Todo este contexto es donde tenemos este arte, ¿vale? Sobre todo destacar que es una monarquía muy arraigada, es decir, que los reyes tienen mucha importancia y que nos interesan pues aquí reyes que os suenen: Alfonso I, Ramiro I, Alfonso II, Alfonso III, todos los que van creando este mundo de la reconquista cristiana, que empieza después de la batalla de Covadonga en el 722. Entonces, en este momento lo que tenemos es un arte muy diferente a lo que vamos a ver con el arte islámico que está en la otra parte de la península y que ya lo habéis visto en el tema justamente precedente. Las influencias que vamos a tener es el arte visigótico o visigodo, ¿vale? Que teníamos en la primera parte del tema, y después poco a poco van a ir copiando cositas del arte islámico, aunque son las que menos, ¿vale? Ahí para que veáis el mapa, el reino de Asturias es el que hablamos de ahí arriba. Como veis, luego extendiéndose poco a poco hacia abajo, hasta que llegan pues a reconquistar completamente la península, pero eso siglos después. Las características que nosotros tenemos que hablar, sobre todo vamos a basarnos en que todos son edificios religiosos, no hay un edificio civil. Hay una mezcla, que es la iglesia que nos entra, que es Santa María de Naranco, es una mezcla, pero la mayoría son religiosos, ¿vale? Y como características más importantes, pues el uso de la bóveda de cañón, el arco de medio punto, lo van a utilizar bastante. Sí es verdad que alguna vez lo podemos ver peraltado, es decir, que está un poquito como chato. De nuevo utilizan el sillar, la piedra, es el material que tenemos en España y por lo tanto por eso lo utilizan, ¿vale? Los capiteles pues van a ser corintios, que esto viene del mundo romano y después de los visigodos, y como elementos decorativos que van a ser poquitos,
pues algunos medallones, algunas celosías, que son una especie de frisos, para que vosotros hagáis la idea. Pero es verdad que están también un poco decorados estos edificios. Las plantas en este caso van a ser longitudinales, es decir, más parecidas a la cruz latina, ya van a ser más alargadas, ¿vale? Y ya os digo que hay un poco de mezcla de lo visigodo, lo romano y lo poco que cogen del arte islámico. En este caso hay 3 periodos, ¿vale? En el reinado de Alfonso II, perdón, donde tenemos a San Julián de los Prados, de Oviedo, que tiene bastante parecido con lo que estábamos viendo en el mundo visigodo. Fijaros la planta como es más basilical, pero también sigue ahí rectos los ábsides o las cabeceras. Luego tenemos el reinado de Ramiro II, que es donde nos interesa parar un poco más, porque tenemos la obra que entra en el baúl de este periodo. En este caso tenemos Santa María del Naranco. Aquí en el tema se os explica un poquito el comentario, pero lo tenéis aparte en los comentarios de este momento. Aquí tenéis la iglesia, no es Santa, es Santa María del Naranco, y es una iglesia bastante peculiar, porque es verdad que no estamos acostumbrados a ver iglesias de este tipo. Para que vosotros la veáis de manera general, lo que hicieron o lo que querían hacer en un principio era un palacio, una zona palacial, es decir, para recoger el mundo civil, pero posteriormente lo traspasan al mundo religioso, la convierten en Santa María del Naranco, en honor a la Virgen Santa María, y entonces cambia un poco la estética de lo que es el edificio. Para que vosotros veáis la clasificación, pues tenemos una arquitectura religiosa en Oviedo del siglo IX, un poquito posterior al visigodo, y en este caso pues prerrománico asturiano, y podríais incluso decir más que es del periodo de Ramiro I ramirense, pero no hace falta, ¿vale? Al exterior, voy a empezar por el exterior en este caso. Los materiales pues, son el sillar, irregular, igual que en el caso anterior, no lo tenemos totalmente regular. Acordaros que en España tenemos mucha piedra, y como ya os he dicho, pues en un principio iba a ser un pabellón palaciego, para fiestas, para eventos de caza. Entonces la forma es un poco peculiar. La planta, si nosotros la vemos, creía que la teníamos, no la tenemos, es totalmente rectangular, es decir, no hay nada que sobresalga. Lo único que sobresale un poco más son las escaleras, las escalinatas, ¿vale? Y es muy llamativo porque podemos ver en la imagen que tiene 2 pisos, está dividido en 2 pisos, ¿vale? El inferior, que se accede por los arcos de abajo, serían 3 salas, una central que es un poquito mayor, además se ve en la puerta central que sería con bóveda de cañón, y otras 2 laterales que serían una zona para orar y un baño. Tenemos que tener en cuenta que esto iba a ser un palacio. Y luego tenemos el nivel superior, que se accede por estas 2 escalinatas, que en este caso tenemos 2 pórticos bastante llamativos a cada uno de sus lados. En este tenemos uno con la escalinata, ¿vale? Y que están totalmente abiertos al exterior. Y luego vemos estas salas que también son porticadas, que no tienen los muros cerrados, que tenemos a cada uno de los lados. En este edificio lo que encontramos son muchos de los elementos que después vemos en el románico y que vamos a repetir miles de veces. Que por ejemplo, pues para separar la sala tenemos arcos fajones, es decir, que separan unos lados de otros, unas naves de otras. También vemos muy importante al exterior cómo contrarrestan el peso porque es muy elevada. Esto se ve con los contrafuertes, que son estos pilares adosados que aparecen a lo largo de todo el muro. En este caso vemos 1, 2, 3, 4 y otros 4 al otro lado. Entonces lo que hacen es que los diferentes arcos y vanos pues van descansando aquí el peso, ¿vale? Y esto lo vamos a ver mucho en el románico. Y luego pues muy monótono, es decir, que no tiene prácticamente decoración, es muy simétrico. Al interior es todo igual también, no hay ninguna parte que destaque más. Lo único, pues vemos algún capitel más desarrollado, más corintio, las columnas que parece que llevan como una hélice hacia arriba, o la zona del altar que tiene ahí una parte vegetal de decoración de la celosía. Ya os digo que tiene muy poquitos elementos
escultóricos o decorativos. El exterior pues lo mismo, es muy homogéneo todo él. Nos destaca también esa cubierta a dos aguas, como hemos visto también en el mundo visigodo, es parecido, ¿vale? Y destacan pues sobre todo eso, que hay como que hay miradores y que está abierto al exterior. En cuanto al análisis simbólico, pues un edificio para demostrar el poder de Ramiro I, y el contexto, pues ya hemos dicho, el que hemos dicho al principio del tema. Otra de las iglesias es San Miguel de Lillo, en Oviedo, que como veis esta pues también es muy elevada y se puede conseguir por esos contrafuertes, que aquí aparecen más chiquititos, pero aparecen 3. Y el último de los periodos, en el periodo prerrománico asturiano, el reinado de Alfonso III, con San Salvador de Valdedios o Santa Cristina de Pola, que aquí la tenéis. Lo mismo que todo lo que hemos visto, sillares irregulares, pocos vanos, poca luz por lo tanto al interior, una planta un poco difícil, pero fijaros el grosor de los muros. Aquí se ven muy bien los contrafuertes, que son cada uno de estas piececitas que parecen que salen hacia afuera. Entonces esto luego después lo rescatamos con el románico. Y luego tenemos al Salvador de Valdedios, en Villaviciosa, ¿vale? Que esta es una planta basilical con una parte que tendríamos también de cruz latina, pero que se ha perdido. Y la poca decoración que tenemos en alguna de sus zonas. Y poco más a destacar. Del mismo modo que hemos visto que el visigodo destaca también por la orfebrería, en este caso también tenemos algunos ejemplos de pintura y de orfebrería, ¿vale? San Julián de los Prados de Oviedo, que está decorado con decoración pictórica que podría beber directamente de la influencia romana, con colores y formas geométricas. O por ejemplo en orfebrería destaca la Cámara de Santa de Oviedo, porque dentro es un tesoro, ¿vale? Se destruyó totalmente en la Guerra Civil. A día de hoy la tenemos, solo se conserva lo que es este tesoro, la iglesia se perdió. Y aquí tendríamos los tesoros orfebres, como por ejemplo la Cruz de los Ángeles, que es una cruz, simbología del cristianismo, etc. O la Cruz de la Victoria y la Caja de las Ágatas, ¿vale? Esto es orfebrería, trabajo de metales y piedras preciosas. Por último, y lo voy a ver muy rápido, es el arte mozárabe. Acordaros que los mozárabes son los cristianos que viven con los musulmanes, y entonces es un poco una mezcla de todo. Esta no le hagáis caso con el color aquí rosa de la diapositiva, porque la vamos a ver en otro momento, ¿vale? San Miguel de la Escalada de León, que ya tenemos elementos del arte islámico como son los arcos de herradura, pero con las características juntas del visigodo y el prerrománico. Es un poco una fusión de ambas. Y aquí ya sí que nos destaca y nos llama la atención bastante que los ábsides son circulares. Este es el interior con sus arcos de herradura. Y así de este modo pondríamos fin al tema del prerrománico.